la llamada semana mayor, ¿verdad? Stop. Qué coincidencia con el tema a tratar con lo que sucede a nivel internacional, ¿no? Esas causalidades, les digo yo. Por eso me decía ahorita la doctora. No existen las coincidencias. Así es. Queridos amigos, buenos días. Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les agradece su presencia desde el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Por aquí ya les habíamos anunciado el día de ayer el tema que teníamos el día de hoy y que comentaba ahorita antes de entrar al aire con ustedes, con nuestra invitada, que viene a colación con lo que está sucediendo a nivel internacional. La noticia que nos toma por sorpresa el día de hoy con el suicidio del expresidente Alan García en Perú es complicada, es difícil, y ahorita vamos a entrar a desmenuzar lo más posible, hablando precisamente lo que acontece en el suicidio en el derecho penal. Con nosotros está la maestra Irma Griselda Amuchategui Requena. ¿Quién no la conoce en la Facultad de Derecho de la UNAM? Ella luego me dice que no, pero nosotros que estamos continuamente en la Facultad de Derecho, sus alumnos, maestros y amigos, saben perfectamente quién es la maestra Amuchategui. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con el último grado en maestría también en la Facultad de Derecho, como directora general en reclusorios, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Inicia como ayudante de profesor en la División de Universidad Abierta y en el Sistema Escolarizado. Actualmente profesora de carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas Derecho en Particular y Criminología. Autora de los libros Derecho Penal, publicado por Oxford University Press, México, el Diccionario de Derecho Penal en coautoría con el maestro Ignacio Villasana Díaz en Oxford University también, con banco de preguntas de Derecho Penal en coautoría igualmente con el maestro Ignacio Villasana Díaz de Oxford University Press, México. Varios artículos en antologías, ponente en 4 congresos nacionales de criminología, también ponente en diversas conferencias impartidas sobre temas de derecho penal, criminología, SIDA, derechos humanos en instituciones y universidades públicas y privadas. Ha dirigido y presentado la obra de teatro Pedro y el Capitán de Mario Benedetti en la Facultad de Derecho en el año 2011, ganadora en 3 concursos literarios por el género de cuento, 1 nacional y 2 internacionales. Esta faceta que muchos desconocen y que también ahorita esperemos nos pueda compartir nuestra querida invitada, que le agradecemos infinitamente, maestra Amuchategui. Gracias por estar en INADEC TV, compartirnos un tema tan difícil, sin embargo. Bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por invitarme y encantada de estar por aquí con ustedes, ¿sí? Y efectivamente con un tema complejo. Complejo y difícil. Difícil también por lo que va a arrastrar lo que sucede, no solamente el suicidio como tal, sino el nombre Odebrecht por todos lados, da mucho de qué hablar y ahorita está complicada la situación. ¿Qué tiene que ver el suicidio o cómo lo podemos entender, maestra, en el derecho penal? ¿A qué se refiere? A ver, lo primero es decir que actualmente el derecho penal contemporáneo ya no contempla al suicidio como un delito, obviamente, toda vez que si la persona que se suicida muere, ya no se le puede aplicar una pena. Entonces, ahí se junta lo que sería el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo, el que lo realiza y el que lo padece. Entonces, no es castigable, por supuesto, pero antiguamente sí. En pueblos muy antiguos, en Grecia, entre los visigodos, en muchos lugares, sí era considerado delito y al suicida, obviamente ya muerto, se le castigaba no dándole sepultura. Había culturas en las que lo que hacían era dejarlo a la intemperie para que las aves de rapiña terminaran con el cuerpo como una manera de demostrar que lo que había hecho era algo malo, algo negativo, y que fuera un ejemplo para que los demás no imitaran ese tipo de conducta. Entre los griegos dejaban el cadáver expuesto, le cortaban la mano derecha y la mano derecha sí la enterraban en otro lugar, como para significar que el cuerpo ya no iba a estar unido. O sea, siempre fue reprochable la figura del suicidio.
Actualmente todavía hay algo de estigmatización, en las familias no se suele decir mi hijo se suicidó, mi hermana se suicidó, porque como que es una mancha. Pero bueno, ahorita vamos a ver que es una conducta que puede ser simplemente la manifestación de la libertad de cualquier persona. Los filósofos dicen que es la máxima expresión de la libertad, decidir sobre la propia vida. Y esto pues puede ser cuestionable para algunos o muy acertado para otros. En el dogma y en los ritos católicos que son en mayoría en México, pues todavía algunos se dice que un suicida no puede entrar en Campo Santo, ¿no? Hay mucho de eso, efectivamente. En algunos pueblos no los permiten todavía. No, efectivamente, es una mancha que alguien haya atentado contra su propia vida, considerando que la vida la da Dios, Ajá. que le pertenece a Dios. Ahí vamos a entrar en un terreno muy complicado, que es el de la moral, el de la religión y el del derecho, y el derecho penal, que es lo que dice el derecho penal. Entonces, el bien jurídico de la vida se supone que debe ser respetado, tanto de la vida ajena como de la vida propia. Se piensa que si alguien es capaz de atentar contra su propia vida, puede serlo también atentar contra la vida ajena. Ahora, hay por ahí algunos fragmentos en la Biblia, Salmos, etcétera, en donde se habla mucho de esto. En Mateo 25 hay una mención especial del suicidio de Judas, por ejemplo. Ajá. Entonces, hay cosas a favor y en contra sobre esto. No está muy definido y los propios religiosos actuales tienen dudas. Menciono un ejemplo. Antonio Beristain y Piña fue un penalista, criminólogo vasco, maravilloso, que en su época, él murió hace aproximadamente 4 años, él hablaba de la vida digna y la muerte digna. Entonces, él redactó un documento que se llamaba Testamento Vital. Y curiosamente es el antecedente de nuestra ley de voluntad anticipada, Ajá. que él en una sola hojita sintetizó todo. Él decía que cuando una persona estuviera ante una enfermedad en fase terminal, podía decidir morir o no, pero esto lo tenía que declarar antes de que estuviera en ese estado, porque él consideraba que ante los ojos de Dios es mejor una vida y una muerte digna que sufrir los padecimientos de una fase terminal. Entonces esto ya nos mueve un poquito para ver que dentro de la Iglesia Católica, pues no todos piensan lo mismo, ¿no? Somos tantos miles de millones de seres humanos con pensamientos diferentes. Así es. Imposible converger en uno solo, ¿verdad? Claro. En absoluto. Hablábamos ayer precisamente con el invitado sobre la voluntad anticipada. Solamente nos decían que en 10, 11 ciudades en todo nuestro país es donde está aceptada en la legislación. ¿Esto por qué sucede? A ver, yo creo que poco a poco va a ir teniendo aceptación en algunos estados. Efectivamente, son aproximadamente 13, contando a la Ciudad de México, que es donde nace, por primera vez aparece la figura de la voluntad anticipada, que a mí me parece que es un derecho que debemos tener todos los seres humanos, no estar condenados a vivir si ya no queremos, cuando tenemos una enfermedad terminal, cuando tenemos un estado en el que ya no nos podemos valer por nosotros mismos, incluso, por ejemplo, la cuadraplegia, Ajá. cosas de ese tipo. Ahorita hay un caso muy reciente en España, el caso de María José Carrasco, que todos lo habremos visto por televisión, el esposo que finalmente le acerca un vasito a su esposa con un veneno para que junto con un jugo lo tome, porque ella misma solita no se puede suicidar. Muy parecido al caso de Ramón Sampedro, Ajá. que llevó a la cinematografía también el pueblo español y que fue un caso muy relevante. Entonces, sí es discutible, pero yo creo que es muy legítimo esto de decir anticipadamente a que yo llegue a un estado como este, en donde ya no puedo manifestar mi voluntad, pues desde ahora digo que yo quisiera que no me vayan a sujetar a paliativos médicos que prolonguen, no mi vida, mi agonía. Entonces, en ese sentido, yo lo veo muy legítimo. Hablando de casos como la esclerosis múltiple que sufría Claro. esa mujer en España, ¿verdad? Exacto. O los casos de cáncer, que son De cáncer, muy de SIDA ya al agresivos. final, ya para llegar a la etapa terminal, que es terrible, la cuadraplegia y muchísimos otros padecimientos, ¿no? Y claro, los estados de la República, que es lo que me preguntaba, pues algunos todavía son muy... ¿Cómo decirlo? Protegen mucho esto de la vida es sagrada, la vida no se toca hasta que Dios quiera que lo permita. Pero yo me acuerdo que yo le escuché a Antonio Beristain cuando vino a México a un congreso de criminología que fue en el Estado de México, en Toluca exactamente, que él terminó su ponencia diciendo que Quirón, que había sido un centauro en Grecia, dentro de la mitología griega,
era inmortal y que un día fue herido por accidente y los dolores que sufrió fueron tan grandes que pidió al dios del Olimpo que lo hiciera mortal. Entonces lo hizo mortal y enseguida murió. Y él con esto remataba de una manera muy bonita la idea de preferir no sufrir. A diferencia, por ejemplo, de Napoleón, que decía, antes que cualquier otra cosa está la vida, y yo prefiero el sufrimiento a morir. Y bueno, pues es cuestión de opiniones. Es cuestión de opiniones, porque ahorita me recuerda aquello, hablando de dogmas y de fe, de la Madre Teresa, ¿no? Que ofrecer el sacrificio y el dolor, y entonces también inocular este pensamiento en los demás, como sufrir para ganar qué, y quién me garantiza que realmente voy a ganar algo, ¿no? Ahí está un poquito complicado, y yo le preguntaba, precisamente hablando sobre estos temas, ¿por qué hacemos esta diferencia tan grande? Cuando hablamos, los defensores pro vida que hablan en contra del aborto, que del momento preciso de la fecundación ya estás matando una vida si la quitas antes de las 12 semanas, como ahora está previsto en la ley. Y de repente yo le decía, bueno, no es lo mismo, le preguntaba a un especialista, no es lo mismo privar de la vida, como mencionan a unos, como decidir si en este momento ya no quiero seguir. ¿Por qué si se posicionan para que no venga alguien a este plano donde estamos viviendo? ¿Y por qué se objetan que alguien decida irse? Si yo lo veo, yo, que digo barbarismos a cada rato, yo lo veo que viene siendo casi lo mismo, ¿no? Pues te estás tomando la decisión de irte, así como tomar la decisión de no traer una vida porque no quieres. ¿Por qué lo hacemos tan diferente? ¿Y por qué lo vemos diferente? Cuando, recordando lo que mencionaba, cuando Judas se suicida, es como un premio que, bueno, lo merecía, pero si suicida otra gente, entonces tomamos una visión diferente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Yo creo que con este Maestra, comentario, perdón. no, al contrario, yo creo que con este cuestionamiento es el punto central de todo. O sea, lo que está en el centro de todo esto es la vida humana. Si ahorita, por ejemplo, las feministas radicales que en el aborto contemplan que en las primeras 12 semanas no hay vida y que muchos ginecobstetras dicen, no, sí hay vida. Lo que pasa es que para el Código Penal de la Ciudad de México, el embarazo comienza a partir de la implantación del óvulo en el endometrio, pero eso no significa que no haya vida. Entonces, es una cuestión muy curiosa. O sea, si se trata de una vida ajena, puedo disponer de ella. Pero se trata de la mía, no. Entonces es una doble moral y Exacto. Es un cuestionamiento raro, además mal argumentado, mal fundado. Yo creo que hay una trilogía aquí en torno a la vida. La vida yo la pondría en el centro y a manera de un triángulo pondría la eutanasia, pondría el aborto y la pena de muerte. Y en la pena de muerte el Estado puede disponer de la vida de otro en los países donde hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque cometieron delitos, porque se probó, pero pues luego se ha visto que fueron errores judiciales, que la persona declaró porque fue torturada o por X razón. Y después, pues ya no se puede decir, usted disculpe, 20 años de prisión, ahí ya lo mataron. Esta parte es muy compleja porque el Estado tiene derecho a disponer de la vida ajena y pues muchos dicen no, ni el Estado siquiera. Y en el caso del aborto, parece ser que la mujer es la que tiene derecho a disponer de la vida del producto. Y el papá no, porque también habría que ver qué pasa con el padre, porque una criatura se engendra a partir de hombre y de mujer, no nada más por parte de la mujer. Cuando la mujer dice, por ejemplo, es que es parte de mi cuerpo, no es cierto, es una falacia, no es parte de su cuerpo, parte de su cuerpo es el hígado, es los pulmones, los miembros inferiores y superiores, pero el producto de la concepción es un ser aparte al que se le da vida por parte de un hombre y una mujer, entonces no es parte de su cuerpo, se alberga ahí 9 meses en lo que nace, pero no nace con él. Entonces ese es otro argumento. ¿Y por qué cuando alguien se suicida se critica tanto? Porque si yo quisiera declarar en la ley de voluntad anticipada o basándome en ella, que yo quisiera morir en vez de ser sometida a estos paliativos que van a alargar mi vida y mi agonía. Entonces, es una doble moral. O sea, yo sí puedo disponer de la vida de otros, pero de la mía no. Entonces, a mí me parece que esto es totalmente confuso o equivocado. Claro, jamás vamos a convencer a la gente, pero pues cada quien tenemos nuestra idea. A mí lo que me preocupa ahorita, por ejemplo, es el hecho de que está trabajándose sobre un código penal único, que es lo que hemos muchos luchado por ello. Y ahora que ya está a punto de darse, pues yo creo que este va a ser un punto muy discutible, el aborto y la participación en el suicidio de otro, que eso sí es delito.
la participación en el suicidio o el hablar de eutanasia, yo les comentábamos, el presidente apenas tocó el tema en Mérida, hablar sobre la eutanasia y el decidir si quiero permanecer o no quiero permanecer aquí, abogando por todas estas condiciones que nos ha comentado ahorita. Entonces, también el término como que no les gusta tanto. ¿Por qué decir eutanasia o bien morir o mal morir, como sea? Pero morir pareciera que está vedado y ya ahí nos cambia un chip y ya reaccionamos de manera diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el suicidio asistido? Porque sería como lo que sucede en España. ¿Y cómo darnos cuenta si fue asistido o no? Y está la otra parte donde a los que suicidan, porque no es que quieras. Y me resulta ahorita el tema, hablando del expresidente que se acaba de suicidar, el crimen organizado que obliga a suicidarse a muchas personas. Y ahí cómo saber si realmente fue inducido, fue coaccionado, fue asistido o fue una decisión personal. Jurídicamente, ¿cómo repercute todas estas variantes en un tema como el suicidio? A ver, otro punto súper interesante que también da mucho que comentar, que decir y que pensar. A ver, por ejemplo, el término eutanasia viene del griego, eu significa bueno. Por ejemplo, Eugenia es la bien nacida. Eutanasia es eu, bueno, y thanatos, muerte, la buena muerte, la muerte dulce, lo que comentaba usted ahorita, exactamente eso es la eutanasia. Pero la eutanasia en el Código Penal de la Ciudad de México y en el federal y en los restantes 31 códigos penales de la República no está prevista. La eutanasia es la muerte que se da a alguien que está con una enfermedad crónica degenerativa, incurable y generalmente ya en fase terminal. Pero es la que dan los médicos. Cuando el médico dice que ya no hay por dónde, ya no hay salvación, entonces esto en la vida real se maneja diciéndole a la familia, ya no se puede hacer nada. ¿Desconectamos al paciente o no? Se supone que si se desconecta al paciente que estaba conectado a máquinas que le van a dar respiración artificial, las transfusiones sanguíneas, todo esto, pues es matar a alguien, y esto está en la Ley General de Salud. Pero si la persona dice, a mí cuando yo esté en un estado así, no quiero que me conecten, eso es legítimo, eso no es matar. Pero si está conectado, como quiera tiene una vida artificial y desconectarlo es matar. Sabemos que en los hospitales los médicos lo comentan con los familiares y lo hacen todo el tiempo. Pero claro, nunca se sabe porque no se divulga, no se llama al Ministerio Público, se oculta. Y la intención no es mala, la intención es buena, es no prolongar el sufrimiento, a sabiendas de que alguien puede estar ahí por años con esta vida prolongada y artificial. Es mucho gasto, es mucho sufrimiento para el paciente y los familiares, y es quizá una cama que no se le da a otro paciente. Ahora, por otro lado, esto de los sicarios que presionan a la gente a suicidarse viene desde los romanos, desde la época de la República, el Imperio, etcétera, en donde cuando un complot fallaba, ya existía un código de honor y se sabía que los que participaban en un complot que fallaba tenían que suicidarse. Esto pasa, por ejemplo, con el homicidio de Julio César. Sus amigos, los senadores, toda la gente que lo quería, realizan un complot y dicen, lo vamos a matar a la entrada del Senado, y es lo que hacen, preparan la daga, que en realidad era una espada corta, si no me equivoco, se llamaba gladio, de ahí viene lo de gladiadores, y es una espada corta, y todos ya llevaban una dentro de su túnica. Cuando llega Julio César, le dan a guardar en el abdomen o en alguna parte del cuerpo esa daga, y entonces resulta que muere Julio César, pero se descubre el complot. Entonces Bruto, Casio, etcétera, muchos de ellos terminan suicidándose. Y esto se retoma curiosamente en la película El Padrino, donde cuando fallaba un complot, el consiglieri, que era el abogado de la familia de los Corleone, le hace ver a uno de ellos que falló, que traicionó al padrino y que recuerde la historia de Roma. Al día siguiente, él se corta las venas en la tina de baño. La gente que no sabe este antecedente de Roma, decir, bueno, pues se suicidó porque quiso. No, lo presionaron, pero ni siquiera fue una presión muy fuerte. Le dieron a entender, o tú te suicidas por honor, o nosotros no protegemos a tu familia. O te suicidamos. Exactamente, exacto. O suicidamos a tu familia. Por supuesto. Y ante su familia se suicidó. Ajá. Fue un suicidio masivo. Cosas que pasan. Sí, esta situación. Hay una diferencia muy grande. Hablando de suicidios, ¿por qué? Y yo de necia vuelvo a lo mismo.
¿Por qué la visión cambia cuando se hace como en honor a algo? A cuando dices, bueno, simplemente ya no quiero seguir aquí y lo ven como cobardía. Estos kamikazes. Ajá. Eso es un suicidio, pero en el suicidio también va implícito homicidio. Lo que hacen también estos talibanes y esta gente de la yihad y que practican el inmolarse, pero me llevo a todos estos, sirvo como una arma humana. ¿Cuál es la diferencia ahí, doctora? Exacto. A ver, es que sí, hay muchos tipos de suicidio. Por ejemplo, es un suicidio totalmente por ideas radicales, en donde yo me llevo a muchos por delante, como los kamikazes, pero yo también muero. O sea, doy mi vida en aras de un ideal, bueno o malo, criticable o no. Cuando alguien se suicida por una decepción amorosa, dice uno, bueno, pero es que no se vale. Pero bueno, sabrá Dios lo que la persona trae por dentro, una superdepresión, una desilusión amorosa, como hay tantos casos en la literatura, por ejemplo, porque los escritores, los poetas, los pintores tienden mucho al suicidio, y creo que es su exacerbada emoción, su sensibilidad, todo esto que los hace vulnerables. Alfonsina Storni es un caso, se suicida, algunos dicen porque estaba enamorada de una persona que pues nomás no le correspondió, pero es que le habían dicho también que tenía cáncer, y ella dijo, yo no quiero llegar a la fase terminal, se adentra en el Mar del Plata y muere ahogada, como muchas otras mujeres. Ofelia, por ejemplo, en la novela, en la obra de teatro de Hamlet, ella se suicida en el agua. Virginia Woolf, una gran escritora que traía muchos problemas mentales, la pobre, y también se adentra en el agua y se suicida, que es una manera muy femenina de suicidarse. Pero hay un suicidio por honor, el de los japoneses, por ejemplo, donde ellos el harakiri, que es todo un ritual interesantísimo, y ellos antes de caer en deshonor, o porque ya cayeron en deshonor, prefieren suicidarse. Entonces se superjustifica. En algunos guerreros de tribus ancestrales también el suicidio era la mejor manera de demostrar que la muerte era preferible ante el deshonor. Entonces el suicidio tiene muchas variantes, pero ¿por qué juzgamos cuando alguien por una enfermedad se suicida? Como dice, por ejemplo, ¿por qué se justifica en un kamikaze? ¿Por qué se justifica en un japonés que se hace el harakiri? ¿Y por qué no se justifica en alguien que simplemente ya no quiere seguir sufriendo? Ya no quiere seguir aquí. Entonces, otra vez, la doble moral, la crítica, la sanción. Tan es así que el Código Penal, en prácticamente los 33 códigos penales que tiene la República Mexicana, maneja la figura de el homicidio consentido, que es el sujeto pasivo da el consentimiento para que alguien lo mate, que podría manejarse como eutanasia, pero ya dijimos que no, porque la eutanasia la deben ocasionar los médicos. Y la participación en el suicidio, que es inducir a alguien a que se suicide o ayudarlo dándole los elementos para que se prive de la vida. Y en dado caso, cuando alguien, el suicidio asistido ahorita, que hablaba sobre novelas, me acuerdo de estos de que yo quiero un amor como el de Romeo y Julieta, pero si duró bien poquito y se murieron luego. O sea, ¿por qué vemos la parte bonita, romántica, pero no vemos todas las implicaciones y lo que deja un suicidio de esa naturaleza en familias que de por sí estaban peleadas y después yo supongo que queda peor el asunto? Y es en situaciones que han permeado también en nuestro país, ¿no? En un país que aunque digamos que no, se sigue manteniendo mucho de castas y de estándares sociales, económicos y clases. Y entonces ahora que nos radicalizamos un poco o mucho más entre chairos, fifís, y de repente pareciera que se exacerba esta situación. Cuando viene el suicidio inducido, aún sea de forma romántica, o no, ¿qué pena existe si se descubre el coautor o el que ayuda, el que facilita los medios? Maestra, ahí ¿cómo lo contempla? Claro. A ver, primero me voy a Romeo y Julieta. Bueno, Romeo y Julieta es una obra de la literatura, Shakespeare, es muy bonita, algunos dicen que se inspiró en un caso real. Ajá. Lo cierto es que es invención de Shakespeare, ajá, pero a lo mejor hay algo antes. Y sí, efectivamente, es un amor que duró muy poco, creo que no duró más de 3 días, y que yo digo que ni fue amor, fue pasión. Sí, fue hormona. Sí, exacto. Y además eran adolescentes, ¿verdad? Por supuesto, eran adolescentes. Esa parte no la cuentan bien, ¿verdad? No.
la edad a esa Exactamente, edad. claro, y como a Julieta ya la habían comprometido en matrimonio con otra persona, en el momento que conoce a Romeo y se dicen unas cosas bellísimas y pues hay algo por ahí muy fuerte, pues entonces viene todo esto del matrimonio que el sacerdote ofició y que dijo que con un medicamento, con unas gotas de beleño iba a dormirse Julieta para que pareciera muerta y que llegara Romeo, y viene toda la confusión y entonces cuando ella despierta que él ya se suicidó y luego ella también se suicida. Es romántico, es justificable, es bonito, es ejemplar, pero al final el mensaje es, hay que esperar un poquito, ¿no? O sea, no te aceleres, porque si se hubieran esperado ambos, hubieran podido convencer a sus respectivas familias, Capuleto y Montesco, de que pues, las hostilidades podían pararse a través de un matrimonio. Entonces, ellos se aceleraron, pero tenían 15 años, entonces pues hay que entenderlo. Pero a partir de ahí ya lo que hace la legislación mexicana es manejar una penalidad chiquita, reducida, atenuada, cuando alguien induce o cuando alguien auxilia. Entonces, en ese caso, hay una cosa muy curiosa, si nos queremos meter a interpretar al legislador. El legislador está queriendo decir, bueno, no es tan grave inducir a alguien para que se prive de la vida, ni auxiliarlo, si nos pide ayuda, préstame tu pistola o dime cómo preparo un veneno, la soga, cómo le hago, porque finalmente no se está matando, solo se está induciendo o ayudando, pero puede ser ¿Y no que… sería homicidio intelectual ahí? Hay un dolo, hay una intención, pues sí, de que la persona muera, y a mí me parece todavía más peligroso el inducir que el auxiliar, porque si a mí una persona me dijera, yo tengo cáncer, voy a llegar a fase terminal muy, muy pronto, préstame la pistola que tienes, el revólver que tienes, dime cómo preparo un veneno, y yo lo ayudo, bueno, mi intención no es mala, es que quieres dejar de sufrir, la idea fue de él, yo no lo mato, solo ayudo, pero cuando se induce pueden pasar cosas terribles. Por ejemplo, el Código Penal señala penas muy bajas, como de 4 a 12 años, de 2 a 5 años, son realmente reducidas en relación con el homicidio simple, intencional. Quiere decir que el legislador está valorando eso. Pero, aparte, hay otra situación. Hay veces que la persona que induce puede ser muy peligrosa. Me viene a la memoria, por ejemplo, el caso del reverendo Jim Jones, de la secta del Templo del Pueblo, que en 1978, 79, por ahí, indujo a cerca de 1,000 personas a un suicidio colectivo. Perdón, pero la mente de este hombre estaba totalmente retorcida, y las mentes de las personas que accedieron a suicidarse con todo y los hijos, la esposa, etcétera, pues estaban igual o peor de locos, porque por ideas religiosas de sectas deciden suicidarse, que fue un caso muy importante, y hubo sobrevivientes que han narrado sus experiencias y dicen, no, pero ¿en cabeza de quién cabe un suicidio colectivo en aras de un ideal religioso? Y ya vimos que el fulanito, ¿verdad?, el reverendo Jim Jones, él no se suicidó. Llegó el FBI, hizo las investigaciones y se dieron cuenta que no todos se habían suicidado. A algunos les dieron disparos con armas largas en la espalda, o sea que ya no fue tanto la decisión. Pero a lo que voy es que me parece muy peligrosa la persona que puede inducir a alguien, porque quiere decir que es muy peligroso, y si induce a uno puede inducir a 1,000. Y si alguien toma su decisión, pues no es peligrosa porque está viendo por sí mismo por no sufrir ante una enfermedad. Entonces, ahí viene otro problema muy delicado. Todas las formas. Me recordó también una iglesia, pero estos hablaban de ovnis y demás que iban a venir por ellos, que de la misma forma sucede, suicidios colectivos. Pero está la otra parte, y complicada, difícil, y que estamos mirando. El suicidio inducido a través de redes sociales. Maestra, ahí está complicado, ahí está difícil, y están hablando de niños y adolescentes sobre todo. ¿Esto está contemplado ya en el Código Penal, una situación como esta, inducido por medio de redes sociales, o eso todavía no se tipifica ni se revisa? Efectivamente no está contemplado como tal, pero yo creo que si, por ejemplo, varios niños tomaran la decisión de suicidarse por la influencia de las redes sociales, que ha pasado, está pasando y seguramente va a pasar. Me acuerdo de aquel juego de la ballena que mencionaban, exactamente, ¿no? ese fue terrible. Retos, hasta llegar que el máximo era el suicidio. Exacto, ¿no? Y cobró vidas. No está previsto como tal, pero podría ser que en la inducción al suicidio en forma genérica, como está en los códigos penales, en el federal, en el del DF y en otros, bueno, Ciudad de México, podría aplicarse cuando se trata de menores de edad, eso sí lo prevé el código, cuando el consentimiento lo da o la conducta la realiza
un menor de edad o una persona con discapacidad mental, en vez de que se aplique la pena atenuada de la inducción o del homicidio consentido, etcétera, se aplica la del homicidio agravado, porque no se considera válido el consentimiento de una persona menor de edad. Entonces yo creo que aplicaría eso. Sin embargo, yo creo que sí sería factible crear un tipo penal alterno a este, donde se hablara específicamente de las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, al comentar esto, me viene a la mente lo de, no es propiamente que entre aquí, pero se parece mucho, el caso del caníbal de Rotemburgo, que a través de la publicidad que hizo en las redes, dijo que él buscaba una persona que quisiera ser comida por él. Claro, antes de comérselo, tenía que aceptar morir. Y varios dijeron que sí, no pero a la mera hora siempre no. Vivo, ¿verdad? Perdón, digo, mis barbarismos, pero era sí, lógico que tenía que morir. Primero morir. Y varios dijeron, no, yo siempre no. Hasta que hubo un atarantado igual a aquel que dijo, yo sí. Entonces se reunieron en la casa del caníbal de Rotemburgo y finalmente se preparó la cena y le dijo que incluso la persona que iba a ser víctima voluntaria decidió comer de sus propios testículos cocinados. Entonces tomaron vino y ya que cenaron, ya que tomaron vino, le dijo, ahora sí ya llegó la hora. Y aquel dijo, adelante. Y lo mató. Y lo mató con consentimiento. Entonces después ya lo congeló, separó las partes. Un caso raro. Le sirvió feo. Como despensa, literal. Por supuesto, tuvo ahí despensa para muchos días y pues fue sentenciado, pero el código alemán no preveía esto exactamente tal y como, pero sí hubo un consentimiento. Para nosotros, si esto pasa en México, sería la figura del homicidio consentido. Yo te di mi consentimiento para que me mates. Ahora, claro, probar esto está dificilísimo. Claro. Hay que tener testigos o tener vídeos, tener todo para que la persona se haga beneficiaria de la punibilidad que es atenuada. Pero este caso, por ejemplo, es parecido. Circuló en redes sociales y hubo quien aceptó. La punibilidad aceptada, pero atenuada, es como este señor español que graba en video con su mujer, ¿no? Todo lo que sucede, precisamente previendo pues que lo iban a enjuiciar, sobre todo la sociedad, por lo que había cometido. Exacto. Sí estuve mirando los videos y son crudos y te remueven cosas, pero lo que decía, ahí se tocan muchos puntos, no hablando solamente de cuestiones jurídicas. Si nos vamos por la parte de la piedad, dice que si estuvieras en su papel hubieras hecho algo semejante, híjole, qué difícil situación. Uh-huh. Y por el otro lado, nos cambia la visión completamente ahora con los llamados feminicidios. Pero ¿hasta qué punto, cuántos de esos feminicidios son suicidios inducidos a esa situación, maestra? Buen punto, porque a veces aquí hay cosas muy curiosas. Hay mujeres que deciden suicidarse porque ya no aguantan el maltrato del marido, del concubino, del amante, del novio, etcétera, que es un escape ahí no muy legítimo. Hay otras maneras de superar esto. Ahora, en el caso del feminicidio, donde uno o varios hombres matan a una mujer por razón de género, que eso todavía no está muy definido. Ahorita yo veo que muchos jueces están aplicando sentencias por feminicidio cuando realmente se trata solamente de un homicidio agravado, pero no es razón de género. Entonces, esto es una confusión muy grande que se ha dado por esta manía que tiene ahora el legislador de especificar tanto. Cuando la ley debe ser general, la está haciendo muy particular. Cuando deben darse reglas amplias y generales, está particularizando, haciendo casuístico todo. Entonces, ¿cuántos de estos casos no serán por ello? A lo mejor un hombre que odia al género femenino mata a la mujer, pero otras personas lo indujeron, entonces habría que acreditar eso. Y eso sí la ley lo prevé, ¿sí? Lo que es la amenaza. Si no haces esto, hay una coacción. Yo mato a tu hermana, entonces la persona se ve obligada a hacerlo. Entonces hay aspectos que nulifican la responsabilidad penal o el delito, como la no exigibilidad de otra conducta, como la inculpabilidad, etcétera, ¿sí? Ahí también es un tema muy, muy delicado. Es que todo esto está relacionado con temas sumamente delicados, ninguno es fácil, ¿eh? Y efectivamente es multifacético, porque tiene de todo, moral, médico, jurídico, psicológico. Durkheim decía, los factores que influyen en el suicidio son sociales, bueno, a veces, pero a veces son psicológicos. ¿Y hasta dónde también influye, maestra querida, hasta dónde influye lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, en relación a estos grupos radicales feministas que presionan para hacer estas leyes? Muchas veces sentimos a modo
para favorecer a tal o cual grupo? ¿Hasta dónde también influye tanto en los legisladores como en los jueces para emitir, valga la redundancia, un juicio en favor o en contra de una situación como esta? Influye mucho, influye muchísimo y sí hay grupos muy radicales que están haciendo todo esto, además a veces mal elaborado en la ley y luego mal interpretado por el Ministerio Público y después muy mal aplicado por parte del juez. Entonces esto se presta a muchas injusticias y lejos de ayudar, más bien perjudica. Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado desde la primera etapa de todo esto, que es la legislativa, hasta llegar a la judicial, donde el juez ya aplica la pena. Hay artículos que le dicen al juez, tienes que tomar en cuenta todas estas situaciones para individualizar la pena. Un buen juez lo hace, ¿sí? Pero las leyes a veces no dan mucha amplitud para que el juez lo haga, ¿sí? Pero sí hay que individualizar. ¿Verdad que sí? Definitivo. De repente le digo que esta polarización o radicalización que está haciendo en el mundo de estos conceptos de géneros, como que también había que estudiarlos muy a fondo porque pareciera que son como avalanchas que nos quieren llevar entre las patas, les decía yo, y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. Por aquí nos hacen una corrección. Alicia Carol, gracias por estar con nosotros. El harakiri es para las mujeres, el seppuku es para los hombres. Correcto, sí. El harakiri fue el que practicó, por ejemplo, en la ópera, Madame Butterfly. Ajá. Ella se hace el harakiri. Exactamente. Gracias por la corrección, Gracias. Querida. Por aquí César Castañeda estaba presente, es César Castañeda Cruz. Por aquí estamos presentes en la transmisión en vivo, queridos amigos. Gracias por las correcciones, siempre es bueno. Son buenas. Sí, claro que sí. Entonces les decía, ¿y cómo contempla o cómo en la justicia mexicana, cómo llegar? ¿Realmente se puede llegar a una investigación tal que nos diga realmente qué es lo que sucede? Digo, le toca a usted también estar dentro en el sistema penitenciario de nuestro país. Hemos sabido de tantas injusticias al respecto. Hay casos parecidos a los que hemos estado platicando en las cárceles de nuestro país. Los ha habido y precisamente en los suicidios que se dan en el interior de las prisiones, de las cárceles, pues hay cosas muy raras. De repente el suicida se suicidó aunque no tenía un cinturón, una cuerda, nada. Claro, cuando alguien se quiere suicidar lo logra, se las ingenia. Pero de repente aparecen suicidados con un disparo por la espalda y dice uno, qué complicado, ¿verdad? Escogió una manera muy, muy enredada y muy difícil para lograrlo. Entonces, ¿se investiga? Sí. A veces probablemente no, y también aquí influye mucho lo político, influyen muchas cosas, muchos factores que pueden complicar mucho la investigación. Ahora, los buenos criminalistas saben perfectamente cuándo un ahorcado se ahorcó él mismo y cuándo lo ahorcaron. Claro. Entonces, esto de la criminalística es una maravilla, la medicina forense es maravillosa porque nos da todos los indicios, como los médicos forenses dicen, es que el cadáver me está diciendo cómo murió y eso es maravilloso. La cosa es que no haya corrupción, que no haya intervención de otros intereses y se pueden llegar a saber este tipo de situaciones. Ahorita que menciona que se suicida por la espalda, ¿se acuerda de esta activista tan especial? Se suicida de 3 disparos. Digna Ochoa. ¿No? Sí, Digna Ochoa. Ese suicidio que fue de los más comentados, jurídicamente hablando, ¿qué vicios se pueden ver en algo como el caso de Digna Ochoa? Bueno, mire, yo una vez dije públicamente en una conferencia que yo no creía que se hubiera suicidado Digna Ochoa y alguien me dijo, ¿tú tuviste el expediente en la mano? Le dije, no. Entonces no puedes opinar, me dijeron. Le dije, no, sí puedo opinar, pero no puedo asegurar. Sí, ¿cómo no? Sí, es una lógica muy simple y elemental. Pero cuando yo vi ese video maravilloso, que no me acuerdo ahora quién lo hizo, que es un estupendo reportaje de cómo pudieron haber sido las últimas horas de vida de Digna Ochoa. Era activista, nunca se dijo que estuviera mal de la cabeza. Cuando muere fue suicidio, un disparo a la pared, otro por la rodilla y ya finalmente se suicidó. Pero a mí me gustó mucho una serie de comentarios que hizo un psiquiatra, si no me equivoco, argentino, Giuseppe Amara, que dijo que incluso la posición en que quedó Digna Ochoa no es una posición en que caiga el cadáver, es una posición colocada por quien mata, y dijo, era la posición en que ella estaba, digamos, dando la cara al respaldo de un sillón. Entonces, él demostró que esa es una posición de sumisión a la que colocan los sicarios a las personas que matan. Entonces, a mí me convenció mucho eso, más todos los demás detalles, pero efectivamente la versión oficial fue suicidio y ella ya traía problemas mentales que la hicieron llegar
a esa conclusión. Y yo pues sí difiero, pero efectivamente no tuve a la mano el expediente, por lo tanto no puedo asegurarlo categóricamente, pero opinar sí puedo, y opino que no fue. No tienes a la mano los elementos exactamente, suficientes. Sí, solo mi lógica. Sí, claro, pero la lógica simple pues rara vez se nos equivoca, queridos míos, y más habiendo ahora las ciencias forenses maravillosas que precisamente los peritos se especializan en estos temas. La antropología forense que nos dice, ¿verdad? También digo, tenemos una especialista por acá, la doctora Lourdes Fernández Ancona, que es en antropología forense, que eso de que, pero si ellos nos hablan, nos dicen, no necesitas decírmelo tú, ellos dicen cómo fue, dónde fue, a qué horas fue, casi por qué fue, cuando sabes hacerlo. Entonces la especialidad de las ciencias forenses, y se los digo queridos amigos, porque precisamente acá en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico hay especialistas maravillosos y debe de haber temas, vamos a comentar con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que no lo hemos saludado y que aprovechamos para mandarle un saludo y el agradecimiento, porque esta charla de los miércoles de Criminogénesis, entrevista con los especialistas en la materia, es precisamente gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que Criminogénesis nos envía las plumas maravillosas que se escriben en su revista todo el tiempo. Alberto Riva dice que excelente plática, manda saludos para usted. César Cruz Castañeda pregunta para la maestra Muchategui, ¿qué pasaría si se reformara el feminismo por un delito de género en donde se proteja no solo a la mujer, sino también al hombre y a la comunidad LGBT? A ver, va mi respuesta. Es que esto no les va a gustar a muchas mujeres, pero ahí va a doler. Yo creo que no era necesario crear un tipo penal llamado feminicidio, porque ya existe el homicidio. Punto. Además, hay homicidio agravado. Y en el caso de matar a una mujer a través de alguno de los medios que señala el Código Penal, que son varios requisitos, 5 en el Código de la Ciudad de México, 7 en el federal, cualquiera de esos requisitos hace que el homicidio se llame feminicidio, pero no es otra cosa que un homicidio agravado y un concurso de delitos. Concurso de delitos es cuando concurren varios delitos en una situación, por ejemplo, una violación más un homicidio, o una privación de libertad previa y luego el homicidio, lesiones previas infamantes más homicidio. Pero es que también a esto está sujeto el hombre. Un hombre puede ser lastimado, privado de la libertad, violado y luego muerto. Entonces, yo creo incluso que aquí se rompe un poco o un mucho el principio del artículo 4 constitucional que dice que ante la ley, hombres y mujeres somos iguales. Pero con esta postura radical feminista de que nuestra vida vale más porque somos mujeres, perdón, pero no. La vida humana es la vida humana, sea de hombre, de mujer, de niño, de anciano, lo que sea. Entonces, esto cuando yo lo digo en la clase, pues les digo a mis alumnos que ellos pueden pensar diferente y que si yo en un examen pregunto su opinión, la opinión de cada quien es válida si hay argumentos sólidos. Y me les pongan tan cual, ¿no? Ajá, claro. Entonces, yo siento que el hombre está protegido por el delito de homicidio y la mujer también. Entonces, no había necesidad de crear una figura especial que se llamara varonicidio. Ya está el homicidio. Entonces, yo creo que todo esto hay que ajustarlo en una sola figura. Homicidio agravado. ¿Y qué sucede hablando de esta situación en una mujer o en un hombre trans? Digo, al final nos dicen los peritos, pues a mí un cadáver te dice soy hombre o soy mujer, hablando de biología. Entonces, ¿cómo aplica una situación como esta? Son cuestiones complicadas que algunos opinan que se tendría que seguir legislando al respecto. Yo no sé si se tendría que seguir legislando, maestra, porque a veces precisamente nuestros legisladores meten la pata una y otra vez cuando no se tiene todos los elementos y todos los conocimientos para poder hablar al respecto, y solamente están influenciados o acicatados por grupos radicales, y esto nos ha llevado a cambiar la norma y a cambiar la jurisprudencia en nuestro país, pero ¿realmente ha funcionado? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Realmente ha funcionado? Es decir, el odio implícito en un feminicidio, vamos más por ahí, pero ¿quién lo induce realmente? ¿Quién provoca el machismo en los hombres? Uh-huh. Esa cuestión yo creo que tendríamos que irnos más al fondo, ¿no? Que a la forma de lo que está sucediendo. ¿Pasaría algo similar también en la cuestión de los suicidios o son temas
muy, muy aparte uno de otro. No son tan aparte. Por ejemplo, yo creo que no hay necesidad de crear tipos penales de cuando a quien matan es hombre, a quien matan es mujer, a quien matan es transexual, a quien mataron fue una persona transgénero, lésbica. No. O sea, el bien jurídico tutelado en el Código Penal es la vida de quien, no importa. Entonces, si la vida es privada, arrancada de alguien, eso se castiga. Y ya el juzgador tendrá que ver estas situaciones que son muy subjetivas, pero ya están previstas. O sea, por eso les digo, no hay necesidad de hacer tanto ni de crear tanto tipo penal. Para dictar la sentencia, el juez tiene que basarse en un artículo que dice cómo debe individualizar la pena. El código dice de tanto a tanto para el delito fulano, por ejemplo, de 7 a 20 años. Ok, ahora hay un artículo que dice, pero tomarás en cuenta las condiciones personales del sujeto activo, del pasivo, si la persona pertenece a un grupo indígena, la ilustración, la educación, etcétera, de la persona. O sea, ya ahí está, y además ya está el odio como circunstancia agravante en el Código Penal para la Ciudad de México. Si ya está el odio, bueno, pues ya da lo mismo si se odiaba al transgénero, si se odiaba a la mujer, si se odiaba al hombre o a quien se odiaba. Ya está ahí. Hubo una ola de muertes de personas homosexuales hace mucho en Mérida, Yucatán, y pues anduvieron navegando en esto de, ¿será necesario crear un tipo penal especial? No, se mató a un ser humano, no importa si en vida era una persona homosexual, bisexual o lo que sea, lo mataron. Ahora, si sí hubo odio o alguna proclividad muy especial por sus circunstancias, el juez penal lo va a valorar y ahí está todo lo que la ley le da para que lo valore. Entonces no hay necesidad de hacer tantos tipos penales. Mientras más crecen las leyes, mientras más tipos penales hay, estamos peor. Estamos peor porque además hay ambigüedad y duplicidad. Entonces eso no debe ser. Ahora, la pregunta de ¿y todo esto funciona? No ha funcionado. Desde que se creó el tipo penal de feminicidio ha habido más muertes a mujeres. ¿Por qué? Porque el legislador no ataca causas, simplemente se va a los efectos. Es como en la medicina, el médico en vez de quitarme el problema que origina mi dolor de estómago, me da un analgésico, sí, ya me quitó el dolor, pero no me quitó la causa. Entonces, si vamos a las causas, se elimina todo lo que sigue, que son las consecuencias. En este caso, ¿cuáles serían las causas más representativas de una situación como esta? Yo pienso que lo que hay que hacer es recurrir a los criminólogos, a los expertos en política criminológica, buscar causas y factores y decir, por ejemplo, el odio a la mujer se ha generalizado. Hay muchas circunstancias por falta de educación, que no de instrucción escolar, de educación, en donde, muy diferente. Que es muy diferente. Exactamente. Entonces, a mí no me importa si la persona no sabe ni leer ni escribir, a mí me importa que sabe respetar. Si sabe respetar, ya la hicimos. Entonces, yo creo que debemos comenzar por evitar este tipo de cosas que son la ignorancia, la falta de educación, el no inculcar respeto. Y esto le corresponde a los padres, primero que nada, porque todo se lo delegan a los profesores de la primaria, del kinder, etcétera. No va por allí. Si los padres le enseñan a la niña y al niño a respetar lo ajeno, a respetar la vida, etcétera, estos principios van a hacer que la gente se abstenga de cometer delitos. Eso parece fácil, pero no lo es. No lo es y yo creo que el legislador está saltándose esta parte tan importante que es la prevención. La prevención. Por aquí, aparte de la prevención, que ahorita vamos a andar un poquito en el tema, de repente cuando uno habla en esa situación, piensan que es mucho más mocho, beato, te vas por la parte moral, pero hasta qué punto también influye en el ser humano. Claro. Los derechos humanos en el suicidio y el derecho penal, ¿cómo influye aquí, maestra? Pues, no, o sea, me quisiera imaginar, por ejemplo, una persona se suicida, ¿dónde entran ahí los derechos humanos? No sé si se refiere a eso, que sea un derecho humano que yo decida sobre mi vida, pues podría ser. Ahora lo de los derechos humanos se ha extendido tanto, está tan mal manejado, que ya ahora todo es un derecho humano, hasta una situación que se puede ventilar en vía civil o administrativa. No sé, alguna vez, por ejemplo, cuando trabajé en la CNDH me tocó ver un caso donde decían que era un derecho humano el que el vendedor de un producto me vendiera el producto completo, porque si venía parcial, pues dije, no, para eso ya están otras instancias, está Profeco, por ejemplo, ¿no? Si le quitamos el tiempo a las comisiones de derechos humanos, nos estamos extendiendo a terrenos que no nos corresponden. Ahora, si la pregunta es sobre, ¿es un derecho humano decidir sobre mi vida? Pues yo podría decir que sí, habrá miles que digan que no, pero yo puedo decir que sí, mi vida es mi vida, que ese es otro problema.
El Código Penal no lo dice. El Código Penal no lo contempla, porque en un artículo dice que se excluye la responsabilidad penal o el delito cuando la persona dispone de bienes jurídicos propios. Y luego dice, siempre y cuando sean disponibles. Pero no dice cuáles son disponibles y cuáles no lo son. Entonces, si yo lo interpreto, porque la ley se puede interpretar, se debe interpretar, yo interpretaría que la vida es un bien disponible, pero habrá muchos, ahí sí, o mochos, o de doble moral, o personas cerradas, o personas que simplemente no creen en esto, que dirán, no, la vida no es un bien disponible. Sí, pero ¿dónde dice? Y aquí en materia penal no podemos ver lo moral, tenemos que ver lo jurídico. ¿Está previsto o no está previsto? ¿Se permite? No se permite. Y el Código Penal no dice si la vida es un bien disponible. Yo lo puedo entender en la propiedad. Por ejemplo, si yo tomo ese marcador que no es mío, cometo robo. Pero si yo dispongo de mi vida, pues no cometo delito, porque además es suicidio y a mí no me van a castigar. O sea, es muy discutible. Muy discutible y este programa nos va a dejar, queridos amigos, muchísima tarea. Hablaba de derechos humanos. ¿Por qué somos tan dados a exigir nuestros derechos? ¿Por qué no hay también la parte de obligaciones humanas? ¿Por qué esa nunca no la dicen? ¿O por qué esa parte no la exigimos? Porque debiera haber también, ¿no, maestra? Obligaciones humanas. ¿Cuáles serían, en este caso, contraponiéndose a los derechos humanos que exigimos tanto, cuáles serían las obligaciones humanas, comenzando por las básicas? Eso es muy interesante. Es que, por ejemplo, yo veo que hay una exageración ahora con eso de que todos tenemos derechos. Sí, estamos de acuerdo. Los niños tienen derechos. Ahora ya los niños ya no quieren obedecer tanto porque tienen derechos humanos. Sí, todos tenemos derechos humanos. Y si me golpeas, te acuso. Ah, claro. Porque ya los niños ya se defienden, ya acusan, amenazan a los padres o a la maestra con acusarlos. Yo creo que se ha llegado a la exageración. Efectivamente, así como tenemos derechos y hay que exigirlos, primero hay que saber qué deberes y qué obligaciones tenemos, porque si yo no cumplo con mi deber o con mi obligación, ¿cómo puedo exigir que se respete mi derecho? Entonces creo que hemos llegado a eso y yo creo que eso igual los padres de una manera, aunque sea muy simple y muy elemental, deben hacerles ver a los niños y en las escuelas decirle, a ver, tú tienes derecho a todo esto, pero antes que eso tienes deberes que cumplir. Si tú cumples con esto, se te respetan tus derechos, porque es una doble vía, doy, pero tú das. Entonces, ahora estamos en la cultura de a lo que tenemos derecho, pero no a lo que estamos obligados. Y yo creo que antes que nada estamos obligados a conocer nuestras leyes, aunque sea superficialmente, saber a qué tenemos derecho, qué dice la Constitución. Yo veo, por ejemplo, que la gente que conduce, que maneja vehículos, yo no, no sabe lo que dicen los reglamentos y no sabe nada, ni les ha interesado, pero cuando los detienen por algo, porque se pasaron la preventiva, dicen, es que tengo prisa. No, espérate, ¿respetaste la ley? No. Tengo el derecho de aplicarte una pena. No, pero mis derechos humanos, no. Y ahí es donde podemos empezar a entrar en conflicto. La gente saca a sus perros para que desahoguen sus diligencias fisiológicas, pero de 10 personas, 1 o 2 limpian y recogen esto. Los demás no. Pero sí exigen sus derechos, pero ellos no cumplen con su obligación. Desde eso que es administrativo y que la Ley de Cultura Cívica puede sancionar, que no veo que sancione, de todas maneras yo creo que por ahí pueden ir muchos puntos de controversia. Primero cumple y tendrás derechos. No cumples, perdóname, pero nosotros tenemos que aplicar la ley, ¿sí? Lo que pasa es que somos muy comodinos. Todo lo queremos fácil y todo lo queremos para nosotros, lo que menos trabajo nos cueste. Decía mi abuelita, como el asadón, nada más todo para acá, ¿verdad? Sí. Pero ¿hasta dónde también la política pública, sin necesidad de resultar moralinos, tendría que implementar campañas de concientización para poder acceder a ello? A veces parece que necesitamos que nos lo estén recordando 20 veces al día, ¿no? Y en vez de promover lo que hacen desde el gobierno federal, como se promovía de todos los logros enormes y magníficos que hacen para el país, ¿hasta dónde sería o resultaría beneficioso para el público en general que se hagan campañas de concientización en diferentes temas y diferentes tópicos que vaya que nos hacen falta? Mucha. Y yo creo que es una buena manera, ¿sí? Desde sacar trípticos, hacer campañas en los
en las escuelas de preprimaria, los jardines de niños, en las primarias, hacer juegos, campañas donde los mismos niños diseñen letreros o cosas que los niños tienen mucha percepción. Claro. Los niños saben mucho, ellos pueden saber qué es una travesura y qué va más allá de la travesura. El niño puede saber si, por ejemplo, la limpieza es algo bueno o malo, si respetar al compañerito o a la niña, a la compañera es bueno o malo. Ellos tienen ya intuición, ya nada más es explotarla en el buen sentido, y yo creo que se puede hacer mucho a través de campañas. La televisión, el radio, las redes sociales, ahí tenemos un muy grande margen, pero pues las empleamos luego en otras cosas que no son tan benéficas. Tiene que haber un gobierno que realmente se preocupe por esto, y yo vuelvo al tema, es mejor prevenir el delito que después estar pensando en las penas y cuánto le vamos a poner, o tendremos que volver a la cadena perpetua o a la pena capital, que es la de muerte, etcétera. No, mejor vamos por el lado de la prevención. ¿Cómo? Pues con este tipo de cosas que pueden ser preventivas. A mí me encanta cuando veo que un niño de unos 7 años le dice al papá, papá, tiraste la colilla en el piso, cuando llueva se va a tapar la coladera. Yo lo vi esto un día y a mí me dejó una lección maravillosa. Ahora quisiera que esa lección se le quedara al papá y a todos los papás del mundo que ven esto, y es que en nuestro país necesitamos mucha educación. Yo creo que a partir de la educación podría resolverse una buena cantidad de problemas. Hablando sobre el tema que nos toca el día de hoy, sobre el suicidio, porque ¿de dónde viene? Yo no creo que un día amanezcas y digas, hoy me voy a suicidar, si un día antes estuviste bien. Yo digo que esto es paulatino y se va dando cuenta los familiares, los cónyuges, los mismos compañeros de trabajo y demás. ¿Hasta dónde también la responsabilidad de nuestro entorno primero sobre una situación como esta, ¿no? O sea, la prevención. Ahora con la necesidad que tenemos ambos, papá y mamá, de trabajar, a veces tratamos de darle tiempo de calidad a nuestros hijos, aun cuando a veces ni eso se puede. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendremos que buscar? Porque no todo el mundo va a llegar a solucionarnos. Papá gobierno no está para venir a solucionarnos toda nuestra vida. Y los índices de suicidio en adolescentes, vemos que las tasas van a la alza muy preocupantemente. Le echamos la culpa a las redes sociales, a lo que se vive y demás, pero la responsabilidad real, ¿hacia dónde va? Todo lo demás que pudiéramos decir, lo que se prevé en los códigos, las penas, pues eso es ya cuando sucedió, pero sí podemos en la experiencia como académica y como funcionaria pública, hacer algo más como sociedad, maestra. Sí se puede y se debe hacer, y ya urge, porque sí está creciendo el número de suicidios, y yo pienso que en el núcleo familiar se puede hacer mucho, desde las pláticas que sostienen los padres, por eso hay que hablar con los niños, se tiene que hablar con la familia, se tienen que poner ejemplos. Por ejemplo, una noticia que salga donde se suicidó un adolescente porque no fue aceptado en la UNAM, que estas cosas han pasado, ¿no? Ver la intolerancia de los papás que presionan tanto a los hijos que le dicen casi, si no eres aceptado por la UNAM o por la Universidad fulana, ni regreses a la casa. Y ha habido chicos que se suicidan. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Yo sí pienso que el centro de todo es el núcleo familiar. Es donde el niño por naturaleza, en sus primeros años de vida, tiende mucho a la imitación. Y en la imitación entran estos patrones de conducta, estos roles, estas cosas que se comentan, que se dicen. Además, hay que entender que la adolescencia es una etapa de rebeldía, de autodefinición, de querer saber quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí. Entonces, si en la casa, en el hogar, no se ve esto, pues el niño difícilmente lo va a manejar adecuadamente. Ahora, va a haber un momento en que los padres y la familia se tope con pared porque el adolescente o el adulto toma la decisión porque la toma, aunque haya visto buenos ejemplos en la familia. Una persona que de repente tiene un problema psicológico, tiene un trastorno de bipolaridad, una decepción terrible en la vida y toma la decisión, bueno, pues por mucho que la familia haya podido funcionar como freno, podrá llegar un momento en que ya no tanto. Entonces, no siempre los padres son responsables de lo que hacen los hijos, no siempre. Entonces, tampoco se puede exigir mucho, pero lo que sí, poner mucha atención. Si la gente decide tener hijos, es porque los vas a cuidar, atender, educar, vas a poner buenos ejemplos. De lo contrario, mejor no tengas hijos, porque pasa lo que pasa en el grupo social, ¿no? En la década de los 80 hubo muchos suicidios de niños,
por la influencia de unas estampitas, las Garbage Pail Kids, que yo trabajo mucho con mis alumnos de criminología y de delitos, y estas influyeron mucho en los niños. Entonces empezaron a preguntar por qué los niños se suicidaban cuando no es un comportamiento normal. En un adulto sí, en un adolescente quizá, pero en los niños no. Entonces empezaron a ver que en común tenían el ver estas estampitas de los Garbage Pail Kids, y la doctora Lima Malvido, esposa del doctor Luis Rodríguez Manzanera, hizo un estudio muy a fondo de esto y demostró cómo afectaron psicológicamente a los niños, y entonces tomaban la decisión de suicidarse. Ahora, un dato impactante es que ahorita en el mundo, cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay factores internos, psicológicos, biológicos, y factores externos, los sociales, que yo creo que son los más importantes. Está la parte que nos diste de la inducción, hablando de estampitas, hablando de programas y demás. Si llegara la censura que en algún momento prevaleció en nuestro país, hablando de medios, se tendría que llegar desde la política pública a regular los contenidos que se comparten en televisión abierta, en televisión del Estado, en radio y demás. Digo, porque sí hay situaciones pareciera que ciertos programas no dan la información como tal, sino parece que te dan la receta, cómo hacer las cosas. Hasta dónde también el interés superior de un niño prevalece, y hasta dónde queda la responsabilidad de los padres o tutores cuando un niño es el que se suicida, porque ahí pareciera que se suicidó el niño, pero no pasa absolutamente nada. Y la responsabilidad de los tutores y padres, ¿dónde queda? ¿Eso no está contemplado, maestra? Sí está contemplado. Incluso cuando algún niño comete una conducta antisocial que está catalogada como delito, pues el niño no merece una pena porque se supone que es todavía incapaz para razonar adecuadamente. Es inimputable, así lo llama el derecho penal. Pero los padres tienen la responsabilidad forzosamente. Entonces ahí hay que remarcar más esto, porque no es normal que un niño se suicide. Entonces, si lo hizo es por algo. Falta de atención, algún problema psicológico, influencia del medio, la imitación. A veces ver una película influye. Ahora, ¿hasta dónde el Estado puede intervenir tanto que limite cierta publicidad, ciertos programas? Yo creo que sí debe ser revisado. Si le buscamos, hasta las caricaturas tienen violencia, y mucha. Muchos. Recuerdo un tiempo que estaba prohibiendo cierta caricatura, ¿no? Que estaba provocando convulsiones en niños y demás, cierta caricatura. Sí. Los videojuegos violentos, nos toca el tema, es el ingeniero, los videojuegos violentos. Ahora esta realidad virtual que se está manejando, que te pones estos lentes especiales y te pones a matar monstruos o personas. Claro. Ahí tan grave. ¿Hasta dónde se pudiera hacer algo al respecto, maestra? Claro. Ahora, esto, por ejemplo, viene mucho de la sociedad norteamericana. Las estampitas Garbage Pail Kids vinieron de Estados Unidos, y estos suicidios, estos homicidios terribles que se han dado en Estados Unidos en las universidades, o que entra una persona a un restaurante y acribilla a todos los que están ahí, nada más porque sí, a veces son... Y luego termina suicidándose. Exacto, el suicidio viene siendo la culminación de todo, porque no tiene resistencia a la tolerancia de lo que se acaba de hacer. Entonces, hay muchos factores psicológicos, pero ambientales también. Y para evadir la justicia, o porque la persona ya está requete mal de la cabeza. Entonces, esa sería la culminación de todo esto. Y bueno, ese ejemplo lo tenemos en la sociedad norteamericana. Lamentablemente hay muchos ciudadanos maravillosamente sanos mentalmente, pero los hay que están muy influidos por la televisión, por los medios, por la sociedad misma. Entonces, pues hay que empezar otra vez desde abajo. Y yo pienso que la mejor manera es empezar con los niños. Es con ellos. O sea, es complicado ya cambiar a los adultos, ¿no? Entonces vamos a abocarnos a los niños. Así es. Vamos a abocarnos. No se dice cónyuges, se dice cónyuges. Una disculpa si os escuchó que dijimos cónyuges, es cónyuges. Por ahí César Cruz Castañeda. Es la mejor maestra, Muchategui, le manda a decir. Uy, qué barbaridad. Queridos amigos, sí, estamos prácticamente, sí, nos está haciendo señas. Le dije que 1 hora nos iba a hacer. Sí, ¿verdad? Ya es más. Ya, sí nos estaba haciendo señas, pero eso no importa. El tema da para mucho. Muchísimo. ¿Qué podemos esperar? Como sociedad también, ¿cuál sería la aportación, el granito de arena que pudiéramos meter para cambiar este rumbo que llevamos bastante así
trastabillante, maestra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, en relación con el tema de hoy, que fue el de la participación en el suicidio, en los homicidios, es que se tocaron muchos puntos, muchos, y muy importantes todos. Bueno, yo recomendaría muchísimo, yo no soy quien para recomendar, pero me encantaría que este programa nos dejara la tarea, como ya lo dijo, de reflexionar sobre estos puntos: aborto, feminicidio, homicidio, suicidio, participación en el suicidio, porque todos estamos inmersos en esto, pero valorar la vida por encima de todo, valorarla en todo lo que vale, porque dura muy poquito y bastantes problemas ya tenemos. Entonces lo que hay que hacer es luchar, no dejarnos, luchar mucho, conocer nuestras leyes y sí hacer caso de empezar por nosotros mismos, por el núcleo familiar, por nuestros niños, empezar a respetar lo que hay que respetar para poderles exigir a otros el respeto. El respeto a la vida, comenzando por la propia, pues viene desde la casa, ¿verdad? El respeto hacia el prójimo, hacia el semejante, al que convive conmigo, pues es los humanos, le digo, somos animalitos de ejemplo, así somos. Entonces, lo que vemos en casa es lo que vamos a llevar afuera de nuestra puerta. Así ¿verdad? Es. De hecho, prójimo, eso significa, viene de proximus, el próximo a mí, el cercano a mí. Pues todos deberíamos de vernos así. Si alguien lo ve en una connotación religiosa, bueno, no, también sí, vale. Muchos a veces evitamos la palabra precisamente por eso, porque sí, lo miran como, ay, son católicos, son muchos, yo soy de Querétaro, imagínense más, me dicen. Pues ya son los dos. Entonces, queridos amigos, aquí la intención grande, como lo dice y lo marca bien nuestro programa, Más que Leyes, educando la conciencia, tratando de aportar el granito de arena que también los profesionales en la materia, no solamente el conocimiento que nos comparten, hablando de jurisprudencia, hablando de códigos penales y todos, que todos estamos sujetos a ello, pero sino también la parte que como seres humanos, digo, las leyes no existirán si no existieran los seres humanos, ¿verdad? Así es. Y para existir los seres humanos, pues nos toca primero la educación, llega primeramente en casa, no relegarla y pensar que los maestros son los que vengan a educar a nuestros hijos. Gran parte de los hijos, los adolescentes y los adultos que suicidan fueron alguna vez niños, y como bien nos lo recomienda y nos lo dice la maestra, pues vamos a empezar a cambiarlos a los niños, y los primeros a los nuestros, ¿verdad? Así es. Comenzando de ello. Pues, maestra, de verdad, muchas gracias por lo que nos comparte el día de hoy. Esperamos realmente que no sea el primero, va a ser el primero de muchos programas, que no sea el último, que sea el primero de muchos más, hablando sobre temas muy diferentes que sabemos que tiene para dar y compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Pues, queridos amigos, muchas gracias a Criminogénesis. Recuerden, la revista Criminogénesis, que por ahí está www.criminogénesis.com, que también tiene hermanada la revista Cadena de Custodia, esa dirigida hacia militares y policías, para que se adentren un poquito estos primeros respondientes y estas otras cuestiones de los que nos cuidan en el país, que no tienen toda la preparación, lamentablemente, y que en internet, que ahora todo el mundo navega en internet, pues es gratis encontrar de la pluma, de la mano de expertos, hacia dónde conducirse. Militares y policías, cadena de custodia en www.criminogénesis.com. Doctor Alejandro Carlos Espinosa, de verdad, muchas gracias por el tema que nos fija el día de hoy, porque por medio de Criminogénesis y de su mano tenemos a la doctora Griselda Muchategui Requena con nosotros. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron, queridos amigos. El día de mañana vamos a hacer unos cambios por aquí, queridos amigos. El día de mañana va a estar con nosotros por ahí la doctora Anita Ríos. Ella viene desde Perú, que iba a estar el día de hoy con nosotros. Íbamos a hacer por aquí clase de Derecho Comparado, no se pudo. Entonces, las cuestiones de tráfico en la Ciudad de México nos jugaron una mala pasada. Pero el día de mañana vamos a hablar sobre derechos humanos y quizá toquemos el tema precisamente, que hablando del suicidio que comete el expresidente en Perú, pues más que una peruana que nos comente y nos comparta su experiencia, ¿no? Y su visión de lo que pasa. Gracias, maestra. Gracias a usted. Queridos amigos, soy Delia Linares y a nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les agradecemos su presencia. Los esperamos mañana. Muchas gracias. Sí.